Gloria al Señor. Busque por favor Romanos 1:16 y si es tan amable de regalarme un minuto en pie. Vamos a leer el verso 16 y 17, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. ¿Lo consiguió? Sí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Gracias por la oportunidad de la vida y el privilegio de estar hoy aquí en tu casa, Señor. Hoy es un día especial para todos aquellos que profesamos ser tus hijos e hijas. Es el día en que nos reunimos para adorar, para escuchar el consejo de tu palabra y para compartir nuestra fe unos con otros. Gracias, Señor, por este sermón. Te pido que me des la fuerza física, la sabiduría, la gracia para poder enseñar la palabra a mis hermanos. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, el día de hoy vamos a dar el tema número 2 de una serie bíblica que iniciamos el domingo pasado. La serie, hermano, la titulamos Temas sobre la iglesia. ¿Okay? Temas sobre la iglesia. Esa es la serie, va a durar algunos domingos. Hoy es el segundo. Y el día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula La reforma de la iglesia protestante. La reforma de la iglesia protestante. Y la serie nos quedó como anillo al dedo, hermanos. El nombre de la serie, Temas sobre la iglesia, nos quedó como anillo al dedo la serie, porque obviamente, hermanos, este tema entra muy bien. Estamos hablando temas sobre la iglesia y aprendiendo cosas sobre la iglesia en esta serie. Y este es uno de los temas cruciales para los cristianos. De hecho, les soy honesto, les soy sincero. Cuando yo me convertí al Señor hace 17 años, yo no era conocedor de este tema. Lo oía que lo mencionaban así muy a lo lejos, pero no lo entendía ni lo conocía, no conocía su historia. Y para serle honesto, estudiar este tema y entender este tema de la reforma protestante, para mí fue como un segundo aire espiritual. No que nací de nuevo otra vez, porque solamente se nace de nuevo una sola vez. Pero estudiar y entender este tema me provocó, hermanos, tanta hambre que volví en ese tiempo a estudiar las escrituras con la misma hambre y ahínco con la que las estudiaba cuando estaba recién convertido. ¿Ok? Cuando estaba recién convertido leía mucho la Biblia, unas 5 horas al día. Tal vez alguien diga, uy, qué exagerado. Pero bueno, si no me cree, pues ya. Y cuando yo empecé a estudiar este tema de la reforma, hermanos, protestante, volví otra vez a esa hambre por la palabra. Ese deseo por la palabra, por leerla, por estudiarla, por investigarla. Y en mi vida, la reforma protestante que sucedió hace 500 años aproximadamente, ahorita voy a dar el dato más exacto, esa reforma protestante en mi vida resultó en una reforma personal.
sea, yo llegué a una reforma personal otra vez dentro del cristianismo. Reformé muchas cosas, corregí muchas cosas, depuré otras dije estas no son bíblicas, se van para afuera, otras dije esto es bíblico y esto debemos de creerlo. Mi anhelo al predicar este tema es que, ¿verdad? Primero Dios, con la ayuda de Dios, surtiera en ustedes el mismo efecto que tuvo en mí. ¿Ok? Que les entre el deseo por escudriñar las Escrituras y por conocer más al Señor. Este jueves 31 de octubre que viene, de esta semana que viene, hermanos, se van a cumplir 502 años de la Reforma Protestante. Porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, hermanos, clavó en la capilla del palacio, en la capilla de la puerta del palacio de Wittenberg en Alemania, 95 tesis contra las indulgencias de Roma. Roma en aquel periodo había puesto a la venta indulgencias que consistían en perdones para los castigos temporales de las personas a causa del pecado, y si tú comprabas una indulgencia podías quitar ese castigo en parte o reducir el tiempo de tus familiares que estaban en el purgatorio para que pasaran menos tiempo en el purgatorio y de ahí fueran al cielo. Esta es una historia maravillosa y yo sé que ya la hemos tratado en el pasado. Okay, yo sé que para algunos este tema no es nuevo, porque por lo general todos los años en octubre, excepto el año pasado que no hablamos nada de la Reforma, siempre hablamos un poco acerca de la Reforma. No son los mismos temas, pero seguimos creciendo y aprendiendo más acerca de la Reforma. Entonces, por el bien de las personas que quizás esta es la primera vez que lo van a escuchar, voy a relatar algunas cosas, no todo, pero sí algunas cosas que son centrales en lo que sucedió en la Reforma. Primero, ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un teólogo, un fraile, un monje agustino. Agustino quiere decir que él pertenecía a esa orden de los monjes agustinos, que esa orden había adquirido su nombre en honor a Agustín, uno de los padres de la iglesia que se le conoce como el doctor de la gracia dentro de lo que es la teología. Y así que este era Martín Lutero, era un católico, era un fraile, un monje agustino, y él fue, hermano, el que en su amor por estudiar las Escrituras y comprender las Escrituras a profundidad, él inició un movimiento pequeño de reforma en Alemania. Primero el movimiento inició en Alemania. Okay. Él comenzó a depurar muchas cosas en forma local en Alemania y a contradecir cosas que Roma hacía y que no eran bíblicas. Y luego de ahí, esas doctrinas que todavía no tenían influencia en todo el mundo, tuvieron un boom, digamos, a nivel mundial y comenzaron a tener influencia a nivel mundial, y entonces fueron las que inspiraron la Reforma Protestante. Para que usted se ubique un poco en la línea de tiempo, Martín Lutero se podría decir que fue un poco contemporáneo de Cristóbal Colón. Martín Lutero nació en 1483. Si usted se ubica en una línea de tiempo más o menos, nació 9 años antes que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, para que usted más o menos se ubique. Su padre era un campesino, pero adinerado, porque se dedicaba hasta cierto punto a la minería también, y eso le daba al padre de Lutero una posición económica privilegiada, pero como era campesino, su nivel académico no era elevado. Entonces él anhelaba, el padre de Lutero anhelaba que su familia no solamente fuera una familia que tenía dinero, sino también una familia que tuviera prestigio. Entonces, en el afán por eso, porque sus hijos de este hombre que se llamaba Hans trajeran honor a la familia, presionó bastante a su hijo Lutero para que él fuera un joven estudioso, un joven que no fuera, pues, ¿me entiende?, un campesino como él, sino un hombre preparado. Entonces, lo mandó a estudiar, hermanos, desde muy joven. A los 18 años, Martín Lutero ingresó a una universidad
y era un hombre brillante, su mente era nivel genio, digamos, era un hombre súper inteligente y logró muchísimos títulos. Y cuando estaba en esta universidad, la Universidad de Erfurt en Alemania, él obtuvo un bachiller en 1502, una maestría en 1505 y se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Su inclinación era hacia las leyes, hacia la abogacía. Esa era la inclinación natural que él tenía. Ok, ¿cómo llegó a ser entonces monje? ¿Cómo llegó a ser fraile si estamos hablando de un joven de 18 años que es un tremendo estudioso en la universidad? Esto sucedió, hermanos, porque en 1505 hubo un suceso un poco traumático en la vida de Lutero. Cuenta la historia que él fue a visitar a sus padres y cuando regresaba de visitar a sus padres se vio en medio de una tormenta eléctrica severa y entonces un rayo cayó muy cerca de él, cayó al suelo y este hombre comenzó a gritar pidiendo auxilio e invocó una Santa Ana, porque esa era la religión de él. Sus padres le habían formado dentro de la religión católica y él clamó a Santa Ana y dijo: si me salvas yo me haré un monje. Ese día él salió librado de la tormenta eléctrica, se metió entonces a este orden de monjes agustinos que yo le comentaba y era un fiel devoto, no era cualquier persona. Tomaba la religión muy en serio. Hacía, hermano, todo lo que la iglesia le decía, buenas obras, se dedicaba de lleno al monasterio, ayunos constantes al grado que ya cuando era un hombre ya mayor se afectó severamente su estómago, hacía flagelaciones, hacía confesiones al extremo de que muchas veces pasaba mucho tiempo confesando trivialidades. Y cuentan que alguna vez su confesor le dijo: Lutero, si vas a venir a confesarte tan seguido, por lo menos procura cometer pecados que sean dignos de una confesión. Porque cuentan los biógrafos que algunas veces recién salido del confesionario, él decía: se me olvidó esto. Y regresaba y para los confesionistas ya era algo que resultaba tedioso. Ahí viene Lutero otra vez. Yo creo que yo entiendo esto un poquito cuando a veces viene una persona que nunca crece espiritualmente y viene otra vez por el mismo consejo que le diste hace 10 años. Entonces, ay Señor, ayúdame. Y era tan severo, hermano, consigo mismo, que uno de sus superiores, un tal Staupitz, dijo: ¿qué hago para quitarme a Lutero con tantas preguntas y con tantas cuestiones? Y entonces lo mandó a estudiar, le dijo: ¿sabes qué? Ocúpate estudiando, métete a estudiar, ponte a reflexionar sobre cosas profundas. Y entonces Lutero, hermanos, comenzó a estudiar profundamente las Escrituras. En el año 1507 comenzó a enseñar teología y en el año 1512 le dieron, hermano, el título de doctor en Biblia. Alguna vez yo leí, no sé qué tan cierto será este punto, pero yo leí a un autor que dice que Lutero, un biógrafo, se sabía los 150 salmos de memoria. No sé, usted puede decir lo cuestiono, no creo. Bueno, eso fue lo que yo leí. ¿Okay? Era un hombre de la palabra. Hay un predicador católico por ahí que ataca mucho a los protestantes y nos llama hijos de Lutero. Dice: esos hijos de Lutero. Bueno, yo creo que para darle honor a ese apodo deberíamos de ser expertos en Biblia, ¿no? Porque eso era Lutero, un doctor en Biblia. Era un estudioso, hermano, y como él tenía una formación humanista porque había estado en la universidad estudiando leyes, tenía una mente muy aguda que le gustaba siempre profundizar e investigar en las cosas. Se metió a estudiar hebreo, aprendió hebreo, se metió a estudiar griego, aprendió griego, cosas que fueron elementales para cuando llegó el momento que él tradujo la Biblia, porque él tradujo la Biblia al alemán. Y él tenía un lema. Cuando él estudiaba, su lema, él lo había aprendido de su carrera legal, que era ad fontes, una expresión que significa ir a las fuentes. Es decir, vamos a ir a lo más posible que podamos a una fuente confiable para que sepamos y creamos y confiemos en que esto es bíblico, en que esto es algo que es la voluntad de Dios.
Cuando él inició, hermanos, ese sistema de estudio tan profundo, él descubrió y se convenció de que la iglesia se había desviado de muchas cosas importantes. Se había apartado y fue una doctrina la que más a él le preocupó, que fue la justificación solamente por la fe. Esa es la doctrina que a él más lo preocupó, porque se dio cuenta que Roma, por medio de las indulgencias, estaba enseñándole a las personas prácticamente que la salvación se podía comprar y que también por medio de las obras se completaba parte de la salvación. Que la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús no eran suficientes. Si usted quiere saber una diferencia entre católicos romanos y protestantes evangélicos, es una diferencia básica. Hay muchas, pero esta es la más importante y la que generó la reforma. Que nosotros creemos en la salvación solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y Roma enseña una salvación en parte por gracia y en parte por obras. Y les voy a dar otros datos de este punto conforme avancemos. Entonces, prácticamente, hermano, esto provocó, hermanos, que Lutero comenzara a ser, pues obviamente, no una persona agradable para Roma, mucho menos, hermano, para el Papa. Lutero, hermanos, cuando hizo las 95 tesis, hay algo que les quiero aclarar, es que él no estaba buscando una reforma protestante. Okay. Él no estaba buscando una reforma protestante. De hecho, estas tesis él las propuso para debatir. Él lo que dijo fue, ok, Roma, quiero que Roma me mande un teólogo y yo quiero debatir con él estas tesis. Para yo demostrarle que esto de las indulgencias es erróneo, no está en las fuentes. Cuando tú vas a fontes, como él decía, no está, es algo que se inventó. La iglesia lo inventó. Había un hombre muy popular en los tiempos de Lutero que se llamaba Johann Tetzel, era un colector de indulgencias y él le decía a las personas que en el momento en que la moneda caía en el cofre de las ofrendas para comprar una indulgencia, en ese momento, cuando la moneda hacía tilín, tilán con el metal, el alma de la persona por la que tú estabas pagando, que estaba en el purgatorio, era automáticamente trasladada al cielo. Un hombre se atrevió a debatir con Lutero, se llamaba Johann Eck, un teólogo católico. Lo mandaron a debatir con Lutero. Los historiadores cuentan que Lutero lo apabulló con todos sus argumentos, lo dejó completamente sin respuestas, lo dejó confundido, a lo que este hombre respondió: Lutero está cayendo en las mismas herejías que Jan Hus. Un católico también que hacía 100 años antes de Lutero había cuestionado a Roma. Roma lo declaró hereje y lo llevaron a la hoguera y lo quemaron. Entonces esa fue la respuesta de este hombre que debatió con Lutero. Dijo, Lutero está cayendo en las mismas herejías de Jan Hus, y esa fue la razón por la que más adelante Lutero también fue excomulgado por el Papa León X. Fue excomulgado, hermanos, de la Iglesia Católica. Algo que ayudó muchísimo, hermanos, en este proceso de la Reforma Protestante fue la invención de la imprenta. Las 95 tesis de Martín Lutero es uno de los primeros documentos, hermano, de la historia que se viralizó. No sé si entiende esta expresión, que cuando algo se hace viral en las redes sociales, ¿no? Conforme se han ido inventando medios sociales e informática, hemos tenido que ir inventando términos que quizás en los 90, si tú le preguntabas a alguien ¿qué es que algo se hace viral? Te va a decir, no sé qué es eso, es cuando un virus se le pega a la gente. No, pero hoy nosotros entendemos estos términos a la luz del contexto de nuestro entorno. Y por decirlo así, entre comillas, estas 95 tesis fueron de los primeros documentos que se hicieron virales. En las primeras 2 semanas, cuando él los clavó, hermano, en las puertas de esta capilla, los estudiantes de Lutero los quitaron de ahí y los tradujeron, porque fueron escritas, hermano, en latín, porque el desafío era para Roma y ese era el idioma oficial de Roma, el latín. Las tradujeron al alemán y usando la imprenta, este invento que coincidió con estos tiempos y que Dios lo orquestó de una forma hermosa y soberana, fue usada para reproducir entonces copias de estas 95 tesis y distribuirlas por el país. Dice la historia que en las primeras 2 semanas estas tesis habían recorrido ya toda Alemania.
Imagínense el poder que, o sea, no tenían el Facebook para que fuera en cuestión de horas, pero aún así 2 semanas es un tiempo récord. Y en 2 meses se propagaron ya no solo en Alemania, sino en toda Europa, las 95 tesis de Lutero. Y el texto que leí hoy, hermano, es el texto que fue prácticamente el corazón de la Reforma Protestante. No solamente es el corazón de la Reforma Protestante, es el corazón del libro de los Romanos. Este es el texto más importante del libro de Romanos y ese es el texto que vamos a analizar el día de hoy. No tan a fondo porque hay una serie de Romanos que voy a dar en un futuro, pero lo más importante, yo creo que si ponemos atención y lo agarramos, va a ser más que suficiente para entender la Reforma Protestante. Dice que en 1516 y 17, Lutero, estudiando las Escrituras, preparó un sermón basado en Romanos 1, 16, 17, y eso fue lo que a él, hermano, prácticamente le abrió los ojos y descubrió que las Escrituras enseñan la justificación de las almas solamente, hermanos, por medio de la fe. Lutero dijo haber nacido de nuevo, hermanos, cuando él estudió estos pasajes. Y aquí hay algo importante. Note que Lutero se convierte religiosamente al catolicismo por un voto, pero no nace de nuevo. ¿Ok? Sino que Lutero nace de nuevo años después de estudiar las Escrituras y de entender las Escrituras. Él dice al leer este pasaje, sentí como que una puerta al cielo se abrió delante de mí y que yo había nacido de nuevo. Y aquí hay una enseñanza, hermano, porque así están millones de católicos. Son católicos por religión, como Martín Lutero lo fue por muchos años, pero no son nacidos de nuevo, no son verdaderamente hijos de Dios. Okay, aunque yo sé que para ellos el bautismo es el nuevo nacimiento, pero es un dogma equivocado. Más adelante, si puedo, vamos a ver algo acerca de eso. Ok, vamos entonces a analizar este pasaje, hermanos. La primera frase dice Lutero: yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y esta expresión es bien profunda porque en el contexto implica muchas cosas. Pablo, que es, hermanos, el que dice este pasaje, ¿dije Lutero? Perdónenme, fue Pablo. Pablo dice aquí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, y es que en el siglo I ser cristiano, hermanos, implicaba sufrimiento. Pablo tiene un plan para ir a Roma, de ir a predicarles el evangelio a Roma. Él les escribe una carta en avanzada, pero él sabe que cuando él llegue a Roma, él va a sufrir por el Señor. A grandes rasgos, mire lo que había sufrido Pablo en diferentes ciudades. En Filipos fue encarcelado. En Tesalónica fue expulsado. Ahora tú dices expulsado, pero es bien vergonzoso. Es bien vergonzoso que alguien te expulse de una ciudad, que te diga, recoge todas tus cosas, unos guaruras acompáñenlo, enséñenle ahí la salida de Norcross y que se vaya para Duluth. No lo queremos aquí. Es vergonzoso que alguien te expulse de una ciudad. En Damasco fue bajado en secreto en un artefacto para que no lo mataran. En Atenas fue escarnecido. En Corinto fue tenido por loco. En Jerusalén lo acusaron, hermano, de ser un blasfemo. En Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. Es en este contexto que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Él ha sufrido, él ha padecido por predicar el evangelio y él no se avergüenza del evangelio. En Roma eran muy duros con los cristianos. Todos los paganos, hermano, consideraban a los cristianos en Roma ateos. Tú dices, ¿cómo ateos? Si los cristianos eran los más creyentes en Dios, porque utilizaban la siguiente forma de pensar. En Roma eran politeístas, tenían infinidad de dioses y creían en infinidad de dioses, y si tú no creías en muchos dioses, se te consideraba ser ateo. Entonces, como los cristianos creían en un solo Dios único, verdadero, ok, ustedes son ateos porque ustedes no creen en muchos dioses como nosotros. Además de que en Roma los cristianos fueron acusados de canibalismo porque decían, cuando celebraban la cena del Señor, los cristianos utilizaban la expresión, nos reunimos para partir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo para compartir. Entonces fueron acusados también de canibalismo y era bastante, o sea, si tú eras de los paganos, lo que en Roma te enseñaban era despreciar a los cristianos. Hubo un autor romano que escribió y dijo, es para los ignorantes, para la gente que no tiene ninguna mentalidad, ningún criterio. Eso es para los cristianos, son eso. Pero un intelectual, ser un cristiano, eso no va contigo como persona. Pablo dice, yo no me avergüenzo de ese evangelio. Porque
Pablo sabe, ¿por qué Pablo dice yo no me avergüenzo? Porque Pablo sabe que el evangelio no le es atractivo al hombre natural. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que está confiando en sus obras, en su orgullo humano, no le es atractivo el evangelio. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo, a mí no me importa la opinión de los demás, yo sé que es el evangelio y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fue muy despreciado, los judíos lo veían como una amenaza, decían esto es una secta más. Los griegos pedían señales, para los judíos dice que era tropezadero, para los griegos era una locura. No era, hermanos, agradable ser un predicador del evangelio en términos humanos en el siglo I. ¿Sabe por qué muchos predicadores actualmente, hermanos, son populares ante los impíos? Acuérdense que impíos me refiero a los no nacidos de nuevo. Son populares porque les ofrecen a los impíos lo que los impíos quieren. Pero siempre que tú eres un predicador fiel al evangelio y les ofreces a los impíos el evangelio, por naturaleza, una de las primeras cosas que hace el evangelio es ofender. ¿Ok? Entonces, hermanos, un evangelio que no resulta ofensivo a los impíos es porque les está ofreciendo lo que ellos quieren oír: riqueza, salud, fama y gloria. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, yo no me avergüenzo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se avergüenza del evangelio? No me conteste. Pablo dice, no me avergüenzo porque es poder. Yo le pregunto, ¿para usted es poder el evangelio? Ahora, si usted dice, yo no me avergüenzo y el evangelio es poder, le hago otra pregunta. ¿Cómo vive usted? Porque una cosa es decir, no me avergüenzo. Otra cosa es decir, vivo de acuerdo al evangelio. Porque esa es la forma verdadera de demostrar que nosotros no nos avergonzamos, hermanos, de ser cristianos. El pastor MacArthur cuenta que en una ocasión lo invitaron a predicar a un culto de jóvenes. Él fue a esa reunión de jóvenes, les predicó el evangelio y al final, cuando terminó de predicar, la esposa del organizador que lo había invitado se acercó y a legua se veía que estaba indignada y que estaba con el rostro desencajado, molesta, y cuando lo abordó inmediatamente le dijo, pastor, su mensaje me ha ofendido. ¿Por qué le ha ofendido? Me ha ofendido porque usted ha tratado a todos estos jovencitos y jovencitas como si fueran grandes pecadores. Y el pastor MacArthur le contestó, doy gracias a Dios porque esa fue mi intención. El verdadero evangelio no es popular. Jóvenes, dejen de vivir en esa falacia de que ustedes van a vivir un evangelio para jóvenes y que los adultos van a vivir un evangelio para jóvenes, para adultos, y que a los niños hay que predicarles un evangelio para niños. Eso es una falacia, hay un solo evangelio y por naturaleza es ofensivo independientemente de la edad que tú tengas. Ay, a mí predíqueme un evangelio para jóvenes. Yo nunca he oído ese evangelio para jóvenes. La Biblia no lo menciona, hay un solo evangelio. Jóvenes, quítense de la mente que el día que lleguen delante de Dios, Dios le va a decir, yo te comprendo que tú eras joven. Bienvenido al cielo. No, porque no hay un evangelio especial para ti. El evangelio dice que si tú eres un joven, estás destituido de la gloria de Dios y que Jesucristo es el camino al Padre y no hay otro camino. Vamos a estudiar 4 palabras de este pasaje de Romanos 1, 16, 17. La primera palabra que utiliza Pablo refiriéndose a la descripción del evangelio es poder. Dice, el evangelio es poder, y ya todos lo sabemos, lo hemos oído infinidad de veces. La palabra griega es dunamis, de donde sale nuestra palabra en español para dinamita. ¿Y qué significa esto? Es una figura retórica donde el apóstol Pablo está diciendo que, escucha, esto es hermoso, en el evangelio está la omnipotencia de Dios. Wow. El evangelio es la omnipotencia de Dios. En el contexto en que Pablo habla de este poder, de este dunamis, de esta dinamita, figuradamente nosotros sabemos que es una sustancia explosiva, que es poderosa según se combine con otras sustancias, o la cantidad de dinamita puede derribar edificios, demoler piedras, cambiar completamente un panorama donde se haga un tipo de explosión controlada. Dios es el único, hermanos, que tiene poder para cambiar profundamente al ser humano por medio del evangelio.
El ser humano se puede esforzar, hermanos, por cambiar y como humanos en un mundo caído muchas veces somos inconformes con lo que somos, ¿no? ¿Quién no quisiera cambiar algo, por ejemplo, físicamente? Yo quisiera ser más alto, yo quisiera ser más delgado, o yo quisiera tener el pelo así. La apariencia muchas veces la queremos cambiar, ¿no? Por eso últimamente se ha caído en el abuso de los gimnasios, de los maquillajes, de la moda, porque como seres humanos somos así, no estamos completamente contentos con cómo somos. ¿O quién no le gustaría ser más inteligente? Alguien que diga, me gustaría ser más inteligente de lo que ya soy, o más rico de lo que ya soy, tener más dinero del que ya tengo. ¿Quién no quisiera hacer eso? Y mucha gente puede lograr cambios superficiales que no son duraderos y que no son para la gloria de Dios, pero el único que puede cambiar y afectar profundamente el corazón es el Evangelio de Jesucristo, porque en él está la omnipotencia de Dios. Mire lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? El contexto del pasaje es, tú no puedes cambiar tu corazón por ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Si su tendencia es hacer el mal, si están habituados a hacer el mal, el único, hermanos, que puede cambiar poderosamente por medio de ese poder del Evangelio es Dios. Y usted, escuche, usted debe de ser un ejemplo de que esto es verdad. ¿Es usted ese ejemplo? ¿Es usted un cambio radical, una transformación profunda que los demás pueden decir, sí, definitivamente este hombre ha pasado por el poder del Evangelio? Esta mujer, el poder del Evangelio le ha transformado. Porque la dinamita tenía dos usos, ¿no? Se le pueden dar dos usos. Para bien, si desea un minero romper piedras y sacar oro de entre la tierra, pero también se puede usar para mal en la guerra, para detonarla y matar a las personas. Así que en este sentido el poder de Dios, escucha, el poder de Dios también en los dos sentidos actúa. Tiene el poder de transformar a una persona y de sacar lo brillante que haya en nosotros, lo santo, el santificarnos, el purificarnos, pero esa potencia de Dios también tiene el poder, valga la redundancia, de destruir, de matar al que rechace el Evangelio. La segunda palabra, hermanos, es salvación. Dice que Él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hemos visto que es la omnipotencia de Dios en el Evangelio. La palabra que usa Pablo aquí es una palabra griega que significa que es soteria y habla de un rescate sobrenatural y final del castigo eterno. Castigo eterno, ¿por qué? Por el pecado. Todo aquel que no está en Cristo, ese es el camino que le espera, un camino de perdición. Ya desde los tiempos antiguos, hermano, los filósofos y la gente se habían preocupado por el tema de la salvación. Por ejemplo, Epicteto, un filósofo griego que era representante del estoicismo, llamaba a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. O sea, ya los filósofos ya veían que había algo más allá que solamente el cuerpo. Empezaban a ver ya que la persona, lo que está dentro de la persona, lo que está dentro del cuerpo, perdón, es la persona real que necesita sanidad. Epicuro, otro filósofo griego, denominaba su enseñanza la medicina de la salvación. Estos dos, hermano, uno era, Epicteto era representante de los estoicos, Epicuro de los epicúreos. Si usted lee Hechos 17, en Hechos 17, Pablo debatió contra los estudiantes de estos filósofos que habían vivido años antes que él. Y dijeron, háblanos, queremos oír, ¿qué nueva enseñanza traes? Pero no sabían que lo que Pablo venía a hablarles era de que la salvación estaba en uno que había resucitado de entre los muertos. Entonces cuando Pablo les comenzó a disertar sobre la resurrección, ellos se burlaron y dijeron, no queremos oír este mensaje más. Vendremos otro día para seguirte oyendo. Porque ese mensaje representaba para los griegos un Dios crucificado y muerto, no era un Dios. Porque para ellos, para los griegos, los dioses eran poderosos, fuertes. Séneca, un hombre romano y filósofo, un hombre de estado,
Este fue contemporáneo de Pablo. Él tenía una frase cuando él hablaba acerca de la necesidad que tenemos las almas. Decía ad salutem, que quiere decir hacia la salvación. Él enseñaba acerca de la salvación y él se basaba diciendo que los hombres por naturaleza somos abrumados por nuestra conciencia, que nos pasa acusando siempre de las cosas que hacemos y que no son de Dios, porque acuérdese que la conciencia nos fue dada por Dios para eso, para acusarnos. Cada vez que se quebranta la ley de Dios, se quebrantan los mandamientos de Dios. Él decía que el hombre necesita una mano poderosa que baje, lo levante y lo ayude en su pobre situación y condición. Pablo les dice a los romanos, eso es precisamente lo que yo les vengo a decir. Hay una mano poderosa que bajó del cielo y va a levantar de la pobre condición caída a aquel que venga a él. Hechos 2, 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, subraye lo que sigue, sed salvos de esta perversa generación. Escapen, diciendo Pablo. ¿Usted cómo reaccionaría, hermano, si usted despierta en su recámara a las 3 de la mañana y usted se ve rodeado por fuego? ¿Qué haría? ¿Poner la almohada en la cabeza y decir, ay, qué rico, qué calentito? No, ¿verdad? Usted pega un brinco, en ese momento se le olvida que vive en el segundo piso, se le olvidan hasta los hijos, creo. Escuche, este es el sentido de urgencia del que está hablando Pablo. Sed salvos de esta perversa generación. Prácticamente aquel que en esta perversa generación en la cual vivimos, en este mundo caído y de pecado, no sale corriendo hacia Cristo, está en esa necedad de alguien que despertaría en medio de un incendio y seguiría durmiendo. Eso es lo que Pablo está queriendo dar a entender de cierta forma. Sed salvos. Y está hablando de una salvación eterna, segura, únicamente en Cristo. Y es una salvación total del castigo final. ¿Ok? Fe es la tercera palabra. Fe. Y esta palabra, la palabra original viene de ahí donde dice que todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. La palabra que se tradujo como fe al español es la palabra hebrea pisteu, y la idea de esta palabra no es cualquier fe, es un creer sobrenatural. ¿Okay? Es un creer sobrenatural. A veces nosotros hablamos de una fe natural en ciertas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo hace rato saqué una pastilla, andaba una pastilla aquí en mi bolsa, la dejé creo la última vez que usé este pantalón y no lo lavé. Y entonces dije yo, me duele un poco la espalda y saqué la pastilla, la miré y dije, me la voy a tomar. Y me la tomé y me siento bien, gracias a Dios. Pero ahí yo ejercí una fe natural, una fe de decir, no es veneno, es una pastilla que me va a hacer bien. ¿Y si hubiera sido veneno? Cuando nosotros, hermano, cuando usted va al filtro de agua y usted llena un vaso de agua sin haberlo probado antes, quizás en ese momento usted no lo probó, simplemente se lo toma. ¿Cuál es su fe? Que esa agua que le va a hacer bien, que le va a quitar la sed, que está fresca, que está deliciosa, especialmente si tiene usted sed. Esa es una fe natural. Si usted cruza un puente, usted comienza a caminar por el puente y usted dice, este puente está probado que no me voy a caer, no se va a derrumbar, voy a llegar del otro lado. Pero esta fe pisteo de la que habla aquí es una fe fuera de lo ordinario, y en lo que Pablo está queriendo decir es que esta fe viene de Dios mismo. Y él lo aclara en los Efesios, ya después vamos a ver la cita. Él lo aclara, que esta fe de este creer no es esa fe de la que nosotros hablamos muchas veces. Yo tengo fe que fulano saque buenos grados o se sane. No, esta es una fe sobrenatural que tiene el poder, hermano, para cambiarnos de las tinieblas a la luz. Y de ser hijos de ira y desobediencia a ser hijos de Dios. Dice en esa parte al judío primeramente, quiero explicar un poco este verso. Y este primeramente, hermanos, aquí no se refiere como algunos interpretan a que, ok, Cristo vino primero a los judíos
Porque esta es la filosofía que algunas personas usan, mire, porque la Biblia dice que Jesús dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, y esta es la filosofía que usan. Ok, si Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel, entonces yo me convierto en israelita y entonces Cristo vino para mí. Esa es la filosofía. No, y lo que quiere decir simplemente es en un orden cronológico. Vino primero a los judíos, les dio el Antiguo Testamento primero, les dio las promesas de un Mesías. Pero aquí, primeramente, no significa únicamente. ¿Ok? Cuando usted sirve la comida a sus hijos, si tiene 4 hijos como yo, por ejemplo, y le sirve a uno primero, ¿significa que le va a servir a ese únicamente? No, le va a servir a todos, pero por orden cronológico le dio primero a uno. Y eso es lo que explica, lo que significa este versículo, hermano. Usted no tiene que hacerse ni judío, ni israelita, ni nada de eso. Usted, siendo un gentil, ya se lo voy a demostrar con la Biblia, usted puede, por medio del poder sobrenatural de Dios, cuando usted es expuesto al evangelio, recibir una fe que su corazón no puede producir para creer y confiar plenamente en Cristo. La palabra pisteo da un entendimiento de alguien que se arroja ciegamente en los brazos de alguien, confiando hasta la muerte en esa persona. Esa es la fe sobrenatural que los hijos de Dios experimentamos cuando nacemos de nuevo. La regeneración y la fe son 2 eventos simultáneos, suceden al mismo tiempo. Y la última palabra que vamos a ver en este espacio es justicia. Justicia. Es la palabra del verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y está citando a Habacuc, ¿verdad? 2:4 me parece, el apóstol Pablo está citando esta expresión, el justo por la fe vivirá. Esta es la parte del pasaje que más atormentaba a Lutero. Él no entendía cómo es eso, el justo por la fe vivirá. No lo entendía, y por eso él se pasaba confesando todos los días, porque él sentía que por más que trataba de ser justo, siempre encontraba en él ¿qué? Pecado. ¿Y quién de ustedes no encuentra pecado en ustedes? Todos nosotros encontramos pecado en nosotros. Sí, somos humanos y en un momento pecamos, pensamos, miramos, maquinamos o hacemos, que es peor. Entonces esto era lo que atormentaba a Lutero. No entiendo cómo el justo, yo no soy justo. O sea, sí, podré tener vida, pero ¿cómo llego a ser justo? Entonces salía corriendo al confesionario, pequé, hice esto, hice aquello, hice el otro. Salía, se sentía injusto, regresaba, padre o cura, fíjese que pequé. Y ese era un tormento para él. Pero cuando él entendió lo que este verso significa, y no es un significado muy profundo ni muy difícil, porque lo que significa aquí es simplemente que esta justicia, hermanos, que se revela, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que significa es que la justicia de Dios, escuche, la justicia que Dios tiene en el cielo, ¿ok? Al revelarla a los hombres, se le acredita y se la aplica a los que nacen de nuevo por medio de Cristo. Eso es lo que significa. La justicia de Dios se revela desde el cielo y le es acreditada a aquellos que creen en Jesucristo. That's it. No es muy complicado. Mire lo que dice Romanos 4:5. Escuche, mas al que no obra, sino cree, escuche, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pastor, ¿eso significa que ya una vez que yo creo soy justo, perfecto, nunca hago nada malo? No, lo que significa es que tu estado legal cambió de ser culpable a ser justo ante Dios. Para darle una ilustración, vamos a suponer, hermano, que un hombre es acusado de homicidio, lo llevan a la corte y lo están acusando y se presentan testigos y pruebas, etcétera, y se descubre, hermano, que este hombre es inocente. Entonces el juez lo declara como inocente. Pregunta, ¿ese hombre se volvió bueno? No, hermanos, no se volvió bueno, pero su estado legal es declarado inocente. Esa es la justicia que en el evangelio, por el poder de Dios, se revela desde el cielo y le es aplicada a una persona. Por eso es que un cristiano, cuando nace de nuevo, no se vuelve bueno como por arte de magia.
Seguimos teniendo cosas en nosotros. Pero la ventaja es que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos ilumina. Esa es la bendición de ser cristianos. Tenemos dentro de nosotros a Dios. Y este pasaje, Romanos 4:5, que acabamos de leer, fue shocking para la comunidad judía en Roma, porque en Roma, hermano, había griegos, había judíos, había romanos, había de todo. Era la capital del mundo, era una nación cosmopolita. Entonces, cuando ellos oyen esto de Pablo, que Pablo está enseñando que la justicia de Dios le es aplicada al que pone su fe en Cristo Jesús, y esta persona es declarado justo y tendrá vida eterna, a los judíos los ofende. Los ofende. ¿Por qué? Porque los judíos, hermano, tenían varios lemas acerca de la ley. Por eso en Romanos varias veces Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, etc. Y los judíos decían que ningún circuncidado entraría al infierno. Es más, habían inventado una frase que decía, una frase como muy poética y que uno hasta se la puede imaginar, y decían que el padre Abraham se sentaba a las puertas del infierno. Y cuando un judío circuncidado iba a entrar ahí, él lo agarraba y se lo llevaba para el cielo. Por el simple hecho de ser circuncidado, sin importar quién fuera. Entonces, ¿sí me entiende? Pablo ahora les dice que no, que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Entonces resulta bastante chocante para ellos. Y entonces él procede a explicarles más a fondo. Mire Romanos 4, 9 y 10. Romanos 4, 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es una pregunta. Él les está preguntando a las personas en Roma. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y les pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y luego él les da la respuesta. No en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuándo le fue contada a Abraham su fe por justicia? Es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. ¿Antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Antes de circuncidarse. Primero el Señor le dice, tú has sido justificado por tu fe. Dios lo declara justo. Y después la circuncisión fue una señal para él de que él era hijo de Dios. No de que esa circuncisión lo estaba volviendo un hijo de Dios. Mire, Abraham no fue judío, usted lo sabe, ¿verdad? Abraham no fue judío, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, Judá nació muchísimo tiempo después y en honor a Judá fue que se le llamó judíos a los judíos. Abraham no fue israelita, tenemos eso claro, ¿verdad? Abraham no fue israelita, no fue judío. ¿Qué era entonces Abraham cuando Dios lo justificó? Escuche, Abraham cuando Dios lo justificó era un gentil incircunciso, como usted. Ahí está la sabiduría de Dios, hermano. Es exactamente el mismo proceso, ese proceso que utilizó Dios en Génesis 15:6. Cuando Abraham fue declarado justo por Dios, es el mismo proceso que Dios sigue usando con toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de cualquier piel, de cualquier lenguaje, de cualquier religión. A un gentil que no esté circuncidado, por la predicación del evangelio, que es la omnipotencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, es declarado justo delante de Dios y tiene entrada al reino de Dios. Esto es lo que significa el justo por la fe vivirá. No por tu justicia, sino por la justicia del Padre que se reveló desde el cielo y que te fue acreditada a tu cuenta porque tú crees en su Hijo. Porque no hay otro camino, solo Él. Este es el verdadero evangelio. Ay, pastor, lo dice porque usted lo predica. No, porque aquí estamos leyendo la Biblia y así dice. Y es algo maravilloso. Entender estas verdades fueron las que crearon la reforma. ¿Sí me entiende?
Si estas verdades no hubieran sido entendidas a este nivel tan profundo como de alguna forma Lutero lo logró entender porque era un estudioso, le gustaba ir a las fuentes, sabía el griego, sabía el hebreo y dejó de creer en Roma en ciertas cosas, no dejó de creer en todo, pero dijo, no, esto no es bíblico, porque él se fue a las fuentes. Y cuando él entendió esto, hermanos, la reforma no solamente trajo un cambio religioso en el mundo, la reforma trajo una transformación total al mundo. Total, económicamente, en cuestiones de avances en tecnología, en medicina, en muchas cosas que fueron producto de la reforma. En el tiempo en que la reforma no se había dado, el mundo vivía en un oscurantismo de ignorancia. Mucha gente cree que la reforma solamente fue un movimiento religioso, fue más que eso. Fue más que eso, porque la reforma enseñó al hombre que todo se tenía que hacer para la gloria de Dios. Por eso es que Estados Unidos es un país muy poderoso, fue fundado por personas, hermano, protestantes, reformados que venían de Europa. Compárelo con otros países latinoamericanos que fueron conquistados por influencias católicas. Compare la diferencia y usted lo va a ver. Y para cerrar este sermón, hermanos, les quiero hablar de 5 doctrinas brevemente que prácticamente, hermanos, son producto de la reforma protestante y que nos hacen diferentes de todas las religiones del mundo. Dice que una vez había una reunión de teólogos y estaban discutiendo cuál es la diferencia entre religiones. Los hindúes hacen esto, los musulmanes esto, los católicos esto, tal secta hace esto, y estaban enfrascados en no saber cuál era la diferencia entre las religiones o cuál era la religión más diferente de todas las del mundo. Y entró a esa reunión C.S. Lewis, un teólogo británico, y él dijo, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es la pregunta que tienen? ¿Qué es? No, es que estamos batallando con esto, no sabemos cuál es la religión más diferente del mundo. Les dijo, eso es bien fácil, es el protestantismo. El protestantismo es la única religión que enseña la salvación solamente por gracia, basado en Romanos 1, 16 y 17. Una justicia que te es atribuida del Padre a ti por creer en su Hijo. ¿Entendemos? Si usted entiende esto va a cambiar su vida y su perspectiva para siempre del Evangelio. Y su afán entonces por ser santo no va a ser un afán por ganar su salvación, sino una gratitud sincera y profunda en su corazón por agradar a su Padre. Y entonces, hermano, Lutero, decía yo hace un rato, no fue su intención hacer una reforma. Él llamaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, pero fue imposible lograr ese acometido, fue excomulgado. El Papa León X le mandó una bula papal, Exsurge Domine la llamó, que quiere decir levántate Señor y pelea por tu iglesia, porque estaba entendiendo que Lutero era un enemigo de la iglesia, pero en realidad lo que Lutero quería era que la iglesia se volviera a la palabra de Dios. Con esa bula, cuando Lutero la tomó en sus manos, la quemó y se dio oficialmente la separación para siempre y para la gloria de Dios. Y solamente una persona con falta de doctrina quiere regresar allá. ¿Sí? Solamente alguien que no ha entendido estas verdades dice, no, volvamos a la Santa Madre Iglesia. Pero el que ha entendido esto dice, esa separación es buena. Por cierto, hace tiempo Roma tenía la postura de que nosotros los protestantes éramos anatemas, o sea, malditos. Esa era la postura oficial del Vaticano. ¿Qué son los protestantes? Los protestantes son anatemas, basados en que según ellos nosotros predicamos otro evangelio que no es el de Roma. Entonces, como Pablo dice en Gálatas que el que predique otro evangelio sea anatema, todos los protestantes fuimos declarados anatemas. Pero en el paso del tiempo la iglesia romana se suavizó un poco y ahora en un concilio vaticano más para acá nos declararon ya no anatemas, sino simplemente los hermanos separados. Ya subimos de rango. Si siguen leyendo la Biblia, un día quizás le quitan lo de separados, si ellos siguen leyendo la Biblia y se convierten y nos llaman hermanos, ¿no? Fíjese, hermano, que Dios por medio del internet está provocando que muchos católicos lean la Biblia. Y entre más lean la Biblia, se van a ir saliendo de la oscuridad. Y eso es bueno. Eso es bueno. Claro, también hay un efecto negativo, ¿no? Porque otros
más bien están más aferrados no, yo soy católico a muerte, porque para ellos no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia. Hermanos, la Reforma originó 5 doctrinas. Las vamos a ver así brevemente. Yo les puedo recomendar libros o prédicas que he dado en el pasado sobre ellas si las quiere ver. La primera fue solo escritura. Y esta doctrina llama al creyente nacido de nuevo a apoyar todo lo que cree y practica solo en la escritura. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con conducta y salvación, para nosotros los creyentes lo podemos encontrar todo en la escritura. ¿Por qué solo escritura? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Al decir solo escritura, ¿en qué nos diferenciamos de Roma? En esto. Roma enseña que hay 3 cosas para la salvación. La razón, que ellos le dan otros 2 apodos a la razón, le llaman también el derecho natural o la conciencia, la ley natural o la conciencia. La tradición, que es cuidada por el magisterio de la iglesia. Cuando hablamos de tradiciones católicas, hermano, no empiece de que la tradición de hacer la fiesta de San Pedro, que la tradición de hacer en una capillita hacer la fiesta de San Juan. No, ellos le llaman a eso tradiciones con T minúscula. Ellos tienen tradiciones con T minúscula, tradiciones con T mayúscula. La tradición para ellos es que todo lo que han dicho los obispos de Roma o el magisterio de Roma, los teólogos romanos, desde los últimos 2000 años es tan inspirado como la palabra de Dios. Esa es la tradición. Cuando nosotros decimos que por eso esta doctrina dice, no, nosotros necesitamos separarnos de eso. Nosotros somos solo escritura. Nada de que la razón o la ley natural o la conciencia y nada que la tradición, que vamos a ver como algo inspirado lo que dijo Teresa de Calcuta. No, porque yo he escuchado predicadores que a veces basan sus sermones en la noche oscura de Teresa de Calcuta. Ese es el tema y no citan la Biblia para nada. Mire lo que dice el Catecismo Católico numeral 100. Usted lo puede buscar, está en Google, usted lo puede googlear. Usted puede poner Catecismo Católico numeral 100 y le va a salir exactamente esto que yo voy a leer. Mire lo que dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. No sé si lo agarró, pero lo voy a leer otra vez. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios le ha sido confiada únicamente, ahí ponga atención, ¿ok?, al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. O sea, si tú eres un católico laico, o sea, que no perteneces al clero, porque Roma divide a su comunidad en 2, clero y laicos, tú no tienes derecho de interpretar eficazmente las escrituras. Tú necesitas que Roma te diga si estás interpretando bien o si necesitas corrección. Entonces, por eso yo le voy a dar un consejo. Yo he estado últimamente hablando con una persona católica y debatiendo algunos puntos con esta persona, pero le voy a dar un consejo. Si usted no es experto en todos estos temas, no pierda su tiempo, porque ellos no hacen exégesis de un versículo para debatir contigo. Ellos lo que hacen es que se ponen los lentes de lo que dijo un fulano hace 500 años y ellos te dicen, fulano dijo que significa esto. Entonces no tiene caso, no vas a llegar a ningún lado. Si tú le dices, no, hazme una exégesis tú del versículo, no, pero es que yo no puedo interpretar la Biblia. Entonces ellos siempre interpretan la Biblia a la luz de los lentes de los dogmas del pasado. Lo que dijo fulano de este versículo, cómo lo interpretó sutano este versículo en el año 600, cómo lo interpretó sutano en el año 900, en el año 1100, en el año 1500, todo eso le llaman ellos la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque según el catecismo, ellos no tienen derecho de interpretar la Biblia por ellos mismos. La segunda doctrina que surgió, hermanos, de la Reforma fue solo gracia. Y obviamente esta doctrina existe para contrarrestar el que ellos dicen gracia más obras igual a salvación. Fíjese, le voy a dar la ecuación, en ecuación para que usted lo vea. Si usted es muy visual lo va a alcanzar a ver. Okay. Para Roma es gracia más obras igual a salvación. ¿Sí ve? Del otro lado del igual está la salvación. Ahora vea la ecuación protestante. Gracia igual a salvación más obras. ¿La vio? ¿Sí? O sea, ¿sí hacemos obras? Claro, porque somos hijos de Dios, pero no para salvación. Nuestra salvación está completa de este lado de la ecuación.
gracia igual a salvación más obras. Roma, gracia más obras igual a salvación. ¿Cómo no hice una lámina, verdad? ¿Por qué ellos creen en la salvación por obras, aparte de la gracia, que no es suficiente? Mire lo que dice el Catecismo Católico, numeral 1999. Catecismo Católico, numeral 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida, ponga ojo, en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Para los católicos, la gracia se recibe en el bautismo, pero no el bautismo protestante. El bautismo tiene que ser en la iglesia católica, oficiada por un cura católico, cuando eres niño, de preferencia. Y una vez que se cumplen esos tres requisitos por medio del bautismo, ahora has recibido un poco de gracia. Para los católicos, la gracia se va dando por medidas. Si te bautizas, recibes un cierto nivel de gracia. Haces otro sacramento, te confirmas, más gracia. Hasta la boda para ellos es un sacramento. Te casas, más gracia. O sea, los 7 sacramentos que ellos tienen son para que tú vayas a lo largo de tu vida recibiendo más gracia, más gracia. Y las buenas obras, más gracia. Para nosotros los creyentes, la justificación por gracia es un evento. ¡Pum! Y para ellos es un proceso. Para nosotros una persona es nacido de nuevo, es hijo de Dios y está camino al cielo, o no es nacido de nuevo, no es hijo de Dios y está camino al infierno, no al purgatorio. Voy a dar toda una serie de estos dogmas, el primado de Pedro, el purgatorio, y otros dogmas, pero el más importante es el primado de Pedro. Si se derriba ese, se caen todos los demás, porque sobre ese están fundamentados los demás. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sigue hablando Pablo de la justificación, por eso es que Romanos es la justificación por fe. El otro día le pregunté a un grupo de personas, ¿de qué trata Romanos? Y algunos pusieron de la justificación. Y yo dije, pero es que la justificación por fe. Porque es que los judíos también creían en una justificación por la ley. Y tenemos que hacer la diferencia. Pablo siempre que habla de la justificación en Romanos dice, por fe. O sea, crees en Cristo. Y entonces eres declarado justo. Leo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra doctrina del nuevo nacimiento como protestantes? La doctrina del nuevo nacimiento para nosotros es algo misterioso, es la regeneración. Juan 3 dice que sucede de una forma que no la entendemos, porque así como el viento sopla de un lado para otro y no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, así son los que son nacidos de Dios. Para Roma no. Para Roma el nuevo nacimiento es cuando la persona se bautiza. Cuando bautizas a tus niños, ellos le llaman a eso el nuevo nacimiento de Juan 3. ¿Ok? Pero nosotros, dice aquí Romanos, que fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Pero en el original no habla de una paz subjetiva, sino de una paz objetiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Le voy a dar una ilustración, ¿ok? Para que usted entienda esto. Lo que quiere decir es que al ser justificado, la paz entre tú y Dios es declarada, firmada y sellada en un documento. Por decir, estoy usando una figura. Y esa paz o ese documento ya no depende de cómo tú ahora te portes, ¿no? Entonces, estás en paz con Dios, se firmó un tratado de paz entre ustedes dos, por medio de la justificación. Entonces te vas a tu casa después de que ese tratado se firmó porque naciste de nuevo en la iglesia, te vas y te peleas con tu esposa por alguna cosa. Entonces, pregunta, ¿Dios va a agarrar ese tratado de paz y lo va a romper? No. Porque es una paz objetiva. Es como, por ejemplo, hermanos, si 2 presidentes entran en guerra, ya usé esta ilustración en la mañana, ¿verdad? Y se hace la guerra entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Corea. Y entonces firman un tratado de paz. Y entonces un día el presidente de Corea trata mal a su esposa y el presidente de Estados Unidos dice, no, se acabó el tratado de paz. No, hay que hacerle la guerra. Se está portando mal. No, es que es un tratado de paz firmado y sellado.
Pastor, ¿me está usted diciendo entonces que una vez que por la justificación yo tengo paz para con Dios, yo puedo hacer lo que quiera? No. Ese es el error de entender mal la gracia. El que nace de nuevo, su anhelo es ser santo. Es una paz que habla de algo que es indisoluble, queda firmado, sellado. Y por eso nosotros creemos, hermano, en la salvación. Si usted no entiende así la doctrina de solo gracia, usted no ha entendido la gracia. El que no entiende la gracia como lo que es, un favor no merecido, y que te ha puesto en paz con Dios, entonces que en cualquier ratito que te portes mal, ¿qué pasó con el tratado de paz? Se arruinó. Esto es entender mal la gracia, es una distorsión de la gracia. Y ahora vamos a ver la tercera, solo fe. Esta es la tercera doctrina que surge de la Reforma. Primero solo escritura, luego solo gracia y ahora solo fe. Solo fe. Y lo que quiere decir esto, hermano, simplemente es que no es una obra. No es una obra. No hay obra que una persona pueda hacer para ser salva. La fe, pisteo, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros los protestantes creemos que el creer en Dios es un regalo que Él nos dio por gracia. ¿Sí? O sea, usted no, la fe de creer para ser salvo no puede ser producida por su corazón. Por eso no es una obra, es algo que usted recibe. ¿Ok? La cuarta doctrina, solo Cristo. Esta doctrina, hermanos, protestante enseña que la salvación del creyente está únicamente, escuche, en la vida perfecta de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Ahí está la salvación del creyente, en esas tres cosas, en la vida de Cristo. Solo Cristo puede salvar a las personas. Mire lo que dice el Catecismo Católico, numeral 96. Y alguien dirá, ¿venimos al culto o venimos al catecismo? Ahorita vamos a hacer varias primeras comuniones aquí. Mire lo que dice. La santa tradición, estoy citando el Catecismo Católico, numeral 96. La santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados. De modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno, según su carácter, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente en la salvación. O sea, los tres. Si tú crees solo Escritura, no puedes ser salvo. Porque son inseparables, según el Catecismo Católico, la tradición, el magisterio y la Biblia. Y necesitas los tres para poder ser salvos. Y esto lo que implica es que por fuerza te tienes que someter a Roma y al Papa. Por fuerza. Si un católico rechaza al Papa, se va a la perdición. No puede ser salvo. Fuera de la Iglesia Católica, según los dogmas católicos, no hay salvación, porque ellos dicen que ellos son columna y baluarte de la verdad. Ese es el versículo favorito de ellos para lo que le llaman la doctrina de la Iglesia. La Iglesia de Cristo le llaman a esa doctrina, que también es muy bueno debatirla. Y ellos se basan en eso. Ellos dicen que ellos son custodiadores de la verdad. Por eso tú no la puedes interpretar por ti mismo. Porque ellos te van a ayudar a interpretarla para que no te pierdas. El problema es que el magisterio católico se ha equivocado en un montón de cosas a lo largo de los tiempos y se han contradecido, como dijo Martín Lutero. Entonces, ¿a quién le creo? Mejor vámonos a la sola Escritura, la palabra de Dios. Bueno, hay unas cosas aquí que yo las quité porque mi sermón se alargó mucho y las dejé para otra clase, pero le doy así algo rapidito. Para ellos la Biblia es de ellos. Nosotros no tenemos derecho de interpretarla según ellos, es nuestra, la Biblia es católica, nosotros se la prestamos y usan un argumento. Ok, ustedes creen en la Biblia de los católicos, pero no nos quieren a nosotros los católicos. Anda por ahí un cura que ha utilizado ese argumento y se lo ha hecho a varios pastores que no tienen la preparación para refutárselo. Y mucha gente, uy, es verdad, porque fue un papa el que dijo cuáles eran los libros. Y yo tengo todos los argumentos de la palabra para derribar eso, pero lo quité porque es demasiado largo. Pero voy a dar una serie sobre todos estos dogmas, hermano,
que no son bíblicos. Esta doctrina, hermano, de Efesios 2:8 nos enseña que nosotros creemos sobrenaturalmente en Cristo y por eso nosotros somos salvos. Entonces, mire, a la iglesia católica no le importa si tú naciste de nuevo, te bautizaste en una iglesia protestante, vives una vida irreprensible, has dado frutos de que te convertiste, eres completamente lo opuesto de lo que eras antes de nacer de nuevo. A ellos no le importan todo eso. Si no eres católico y no te sometes al Papa, vas camino al infierno. Ni siquiera purgatorio. Nosotros ve que ellos creen en el purgatorio. Para ellos, los protestantes, vamos camino al infierno derechito. ¿Okay? Ellos dicen que los hijos de nosotros, que son segunda generación, que no tienen la culpa de haber nacido en el protestantismo, hay un chance que vayan al purgatorio. Porque ellos no son completamente culpables de haber sido creados en esa enseñanza. Pero nosotros, los que antes éramos católicos y ahora nos rebelamos haciéndonos protestantes, sí, derecho al infierno. Tremendo. Y por último, la doctrina solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y esta doctrina enseña que la salvación es de principio a fin solamente para la gloria de Dios. Él elige, santifica y glorifica. Y la salvación es del Señor y es para la gloria de Dios. Bueno, Roma dice que no, Dios no puede salvar a nadie fuera de la iglesia católica. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Y usted dirá, ¿por qué si hay versos tan claros que contradicen lo que Roma dice? ¿Por qué ellos no lo entienden como nosotros lo entendemos? Y la razón es bien sencilla, y es porque ellos, hermano, van a creer más en la interpretación que han dado ya el magisterio en el pasado. Ellos no se van a poner a hacer exégesis de este versículo por ellos mismos. Ellos hacen algo que es lo contrario de exégesis, que se llama eisegesis. Exégesis es sacar del verso lo que el verso dice, eisegesis es meter en el verso lo que tú quieres que diga, lo contrario. Y ese es el problema. Por eso, si usted no es un teólogo, ni pierda su tiempo. Sí, le soy sincero. ¿Sí? No va a llegar usted a ningún lado. Con personas que se han fanatizado a ese nivel, de que para ellos la tradición y la razón están al nivel de la escritura. Voy a concluir leyendo una anécdota, y siempre me prefiero leerlas, las podría decir así citándolas, pero no quiero perder detalles, y con esto cierro, pero ponga atención porque creo que es el clímax del sermón. Dice, se cuenta la historia de un hombre granjero que por años ahorró dinero para comprar un buey para que le ayudara a empujar el arado. Cuando creyó que había ahorrado lo suficiente, recorrió una gran distancia para ir a un lugar para comprar el buey. Sin embargo, pronto descubrió que los billetes que había estado ahorrando habían sido reemplazados por una nueva moneda y que la fecha de intercambio de los anteriores a los nuevos ya había pasado. Puesto que el hombre era analfabeta, le pidió a un niño que estudiaba en una escuela cerca de su casa que le ayudara a escribir una carta al presidente de su país, explicando su difícil situación y pidiendo una extensión. El presidente, que era un hombre justo, fue conmovido por la carta y escribió lo siguiente al granjero: la ley debe obedecerse por todos. La fecha límite para cambiar los billetes ya pasó. El gobierno ya no puede cambiar sus billetes por los nuevos y ni siquiera yo como presidente estoy exento de esta regla. Sin embargo, continuó el presidente, al ver su difícil situación, he sido movido a misericordia y yo personalmente le daré de mis billetes nuevos y me quedaré con sus billetes que ya no sirven porque yo quiero que compre su buey. Hermanos, nuestras obras son como los billetes viejos del granjero, que no servían para nada. Y no había forma de intercambiarlos por la nueva moneda porque el tiempo ya había vencido. Pero la gracia de Dios son como esa moneda nueva que este presidente, por haberse movido a misericordia,
le mandó a este granjero, aunque eso incluía la pérdida de él, porque ni siquiera él como presidente podía ahora ir a cambiar esos billetes viejos por la nueva moneda, porque él tenía que guardar esa ley y hacerla respetar. Nuestras obras, hermano, son inútiles, y que nunca se le olvide esto, hermano. Nosotros somos protestantes y somos evangélicos no porque nuestra iglesia nació hace 502 años, como dicen. La iglesia siempre ha existido. Cristo dijo que su iglesia es indestructible. ¿Dónde estaba la iglesia en todo ese periodo de tiempo en la Edad Media cuando todo se corrompió? Bueno, es que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Y había personas, cristianos nacidos de nuevo, aún dentro de la iglesia corrupta. Pero somos protestantes, hermano, porque nosotros creemos que la salvación es solamente, escuche, por lo que la palabra nos enseña, ¿ok? Solo por la gracia de Dios, solo por la fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Vamos a orar.